Para mí, Positiva Educa es apoyo al emprendimiento. Aprendizaje, diversión, educación. Conocimiento. Positiva Educa es bienestar. Prevención. Crecimiento. Me ayuda a proyectarme como profesional. Busca que seamos mejores cada día. Acompañamiento profesional. Más tiempo con mi familia. Positiva Educa es calidad de vida. Estamos cambiando vidas. Lo bueno debe ser para todos. Positiva, compañía de seguros. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Soy Lina Garzón y les doy la bienvenida a la Comunidad Nacional de Conocimiento de Prevención de Peligros en el Servicio Doméstico. Quiero invitar a nuestra experta, la ingeniera Nelly Parra, ingeniera ambiental, magíster en Dirección de Recursos Humanos. La ingeniera Nelly hoy nos acompañará con este importante tema: Servicio Doméstico, Prevención de Peligros Biológicos. Ingeniera, muy buenos días, bienvenida. Muchas gracias, Lina. Qué rico estar aquí hoy con ustedes nuevamente en este espacio. Bienvenidos a todos ustedes. Muchas gracias, Lina, por la introducción. Y bueno, sepamos y entendamos que durante este tiempo, pues nosotros vamos a estar compartiendo toda esta ruta del conocimiento, toda esta travesía que nos ha venido acompañando desde que iniciamos todas nuestras actividades aquí, siempre con Positiva Educa. Así que sin más preámbulos, pues todos bienvenidos a este taller de prevención de peligros biológicos. Recordemos que tenemos nuestra ruta del conocimiento. Durante este año vamos a ver estos 20 temas. Hoy estamos tomando nuestro tema de riesgo biológico. Pero así como tenemos este tema, pues es importante que tengamos en cuenta que tenemos 17 temas más que vamos a ir abordando a medida de que el tiempo vaya pasando. Como siempre, y no es ajeno a hoy, obviamente, vamos a contar con 3 momentos. En este primer momento vamos a contar en qué consiste el riesgo biológico, que es todo eso que tanto nos han hablado. Luego vamos a hablar de identificación de factores de riesgo y finalmente vamos a hablar de los programas de promoción y prevención. Recordemos nosotros que estos 3 momentos los vamos a barrer a través de todo el taller. Los quiero invitar desde ya a que por favor vayan formulando sus preguntas, las cuales van a quedar ahí en el chat y al final del taller, pues yo las voy a leer y les voy a dar la respuesta que corresponda. Entonces, hablemos también que tenemos un objetivo general. Cuando nosotros hablamos de ese objetivo general, ¿es a qué nos vamos a referir? Pues bien, hoy vamos a identificar los agentes biológicos patógenos y no patógenos. ¿Qué quiere decir eso? Aquellos agentes que son capaces de causar enfermedad, en el caso de los patógenos, y de los no patógenos, aquellos que no causan enfermedad, pero que pueden poner en peligro nuestra vida en el diario que hacer, con el fin de que tomemos las medidas proactivas que nos lleven a identificar el peligro, a administrar el riesgo y a establecer las medidas de control. Recordemos también que en el objetivo general enmarcamos hacia dónde queremos llevar el taller. Tenemos también 3 objetivos específicos. 1, pues vamos a definir ese riesgo biológico. 2, vamos a hacer la clasificación de los agentes biológicos. Y 3, las vías de transmisión, identificación, evaluación y control del riesgo. Bien interesante, ¿cierto? Ustedes recuerdan que al comienzo, por allá cuando estaba hablando Lina, vimos que había una diapositiva que decía que nunca nada es tan urgente ni tan importante que no nos permita tomar el tiempo para hacer la pausa, para trabajar con seguridad, ¿cierto? Nunca nada es tan urgente ni tan importante que no nos permita hacer la pausa para trabajar con seguridad. Esas frases que están allí antes de iniciar la presentación tienen un sentido. Y en este caso, el sentido que tiene nuestra frase es que no importa qué tan preocupado, qué tan preocupada estés por cumplir una función. Tómate el tiempo para respirar, hacer la pausa, parar, pensar en qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer, pensar primero en tu salud, primero en tu seguridad y luego proceder. Claro, normalmente uno no hace una pausa de 1 hora, 2 horas, 8 horas, ¿cierto? Esta es una pausa
que dura segundos, pero que nos permite, 1, oxigenar nuestro cerebro, 2, tomar una decisión correcta y 3, encaminarnos a hacer nuestra actividad de una manera segura. Entonces, vamos a ese primer momento del que hablábamos ahorita, en el que nos decían, bueno, ¿qué es eso del riesgo biológico? Tanto que nos hablan a nosotros de los riesgos biológicos, de los peligros biológicos y demás. ¿Qué es ese riesgo biológico? Pues bien, quiero contarles que el riesgo biológico, los riesgos biológicos en general, están constituidos por un conjunto de microorganismos. Es ese mundo invisible para nosotros. ¿Por qué es invisible para nosotros? Porque solamente lo podemos ver a la luz de un microscopio. Ese mundo de microorganismos está presente en absolutamente todas las actividades que nosotros hacemos a diario. Ay, ¿cómo así? Claro. Nosotros, por ejemplo, en servicio doméstico, tenemos que lavar trastos. Allí hay microorganismos. En los traperos hay microorganismos. En los baños hay microorganismos. En el lavaplatos hay microorganismos. Por eso es que cuando nosotros hablamos del riesgo biológico, hablamos de ese mundo invisible que está pendiente en todas partes y que está todo el tiempo haciendo contacto con nosotros y que nosotros difícilmente identificamos. Está constituido entonces por microorganismos, por toxinas, por secreciones biológicas. Bio viene de la palabra vida. Tejidos, órganos corporales, humanos, animales y vegetales, que están presentes en determinados ambientes laborales, que al entrar en contacto con nosotros, con nuestro organismo, nos pueden desencadenar enfermedades infectocontagiosas, reacciones alérgicas o simplemente nos pueden llevar también a una intoxicación. Veamos entonces que además de este riesgo biológico, nosotros tenemos factores de riesgo biológico. ¿Qué son esos factores de riesgo biológico o qué es el factor de riesgo biológico? Ese factor de riesgo biológico es el conjunto de microorganismos, secreciones biológicas, tejidos y órganos corporales de humanos, animales y vegetales presentes en determinados ambientes laborales y que cuando nosotros hacemos contacto con ellos, pues nos pueden llevar a que generemos enfermedades. Miren que nosotros aquí estamos hablando de que la enfermedad está a la luz del día. Cualquier actividad que nosotros hagamos en la cual entremos en conjunto con esos microorganismos, pues nos van a llevar a que nosotros podamos llegar a tener alguna enfermedad, alguna patología que pueda llegar a afectar seriamente nuestras vidas. También es importante que tengamos en cuenta que así como los profesionales de la salud se encuentran expuestas porque prestan asistencia directa a los enfermos, miren que todo este tiempo nosotros hemos escuchado hablar de la línea de fuego, ¿cierto? De la primera línea, es decir, aquí donde están nuestros profesionales, los que nos están atendiendo a nosotros ahorita en esta época de pandemia, cuando precisamente aquí dentro del factor de riesgo biológico es que se ha generado la enfermedad. Este virus, y ahorita vamos a ver que los virus hacen parte del riesgo biológico. Este virus que llegó y que para nosotros se ha llamado el COVID-19, pues SARS-CoV, pues no es otra cosa más que un riesgo biológico que si no lo manejamos bien, pues nos va a llevar a enfermar. Entonces nosotros todo el tiempo hemos hablado de que sí, el personal médico, que ellos porque atienden a los enfermos, pero también muchos de ustedes trabajan, por ejemplo, trasladando muestras de laboratorios, haciendo aseo en hospitales, en clínicas, en laboratorios clínicos, en casas de familia donde tenemos enfermos del COVID. Entonces nosotros tenemos que, y no solamente del COVID, porque en el riesgo biológico, y ahorita lo vamos a ver más adelante, tenemos muchas enfermedades que pueden llegar a cristalizarse. Entonces, recordemos que así como todo este personal está expuesto, también lo está el personal de laboratorio y todos nosotros de manera importante. ¿Qué debemos hacer entonces? Cuando nosotros estemos realizando las actividades de orden, de limpieza, de aseo, de disposición de excretas y residuos, que normalmente dejan todos estos enfermos o que simplemente nosotros encontramos por la actividad que estamos haciendo asociada a nuestra labor, pues debemos de tener especial cuidado al manipularlos. Pues bueno, hoy vamos aquí a través de esta travesía, vamos a mirar todos estos tipsitos que nos va a dejar este taller tan importante para que nosotros realmente nos cuidemos y para que nosotros tengamos
una labor adecuada, pero sin ponernos en riesgo. Veamos entonces cómo hay unos aspectos que debemos de tener en cuenta. Nosotros debemos de tener en cuenta unos aspectos que son los aspectos que nosotros conocemos como los aspectos de responsabilidad legal. Según el Código Sanitario Nacional vigente, los trabajadores y empleadores tienen respectivamente obligaciones frente a lo que son los riesgos biológicos, ¿cierto? Pero no es solamente frente al Código Sanitario Nacional. Recordemos nosotros que nosotros tenemos ahorita también nuestro decreto 1072 del 2015, y en el decreto 1072 del 2015 a nosotros nos dijeron ya, señor empleador, usted tiene unas funciones, y señor trabajador, usted también tiene unas funciones. Entonces veamos que hay unas funciones y unas obligaciones que nosotros estamos obligados a cumplir. Entonces, por ejemplo, en el caso de los empleadores, están obligados a proporcionar y mantener un ambiente de trabajo en adecuadas condiciones de higiene y seguridad. Establecer medios de trabajo con el mínimo de riesgo para la salud. Eso es lo que le están diciendo a los trabajadores. Señores, sí, usted puede dar empleo, pero usted debe trabajar para que la exposición al riesgo de los trabajadores sea el mínimo. Obviamente, adoptar medidas que sean efectivas para proteger y promover la salud de los trabajadores. Por eso contamos con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Perdón. Por eso también contamos que con todo lo que tiene que ver con los protocolos de bioseguridad, y todo esto lo vamos a hacer ¿para qué? Para preservar, mantener y mejorar la calidad de vida de los trabajadores. ¿Mediante qué? Mediante la instalación, operación y mantenimiento en forma eficiente. ¿De qué? De los equipos, de los sistemas de control que sean necesarios precisamente para prevenir esas enfermedades laborales y los accidentes en el lugar de trabajo. Ustedes miran, ay, pero ¿cómo así? Y eso, y nosotros ahí, ¿qué papel jugamos? Claro, nosotros jugamos un papel importante, porque si bien es cierto, el empleador tiene esa obligación y tiene esa responsabilidad, también es cierto que nosotros como trabajadores estamos obligados con ciertas situaciones. Veamos cuáles. Por ejemplo, usar y mantener adecuadamente los dispositivos de control de riesgos y equipos de protección personal, y conservar en orden y aseo los lugares de trabajo. Miren lo que nos están diciendo acá. Úselo adecuadamente. Adecuadamente para nosotros puede ser cualquier cosa. Pero ¿qué tenemos que hacer? Debemos de conservar siempre el orden y el aseo. Hoy en día también nosotros hablamos de desinfectar, ¿cierto? Y está enmarcado dentro de este cuadro de orden y aseo. Y es desinfectar las superficies que tocamos, desinfectar nuestros zapatos, desinfectar los alimentos. Aunque han dicho pues que, o en algún momento nos dijeron que el virus no se transmitía a través de las superficies. Pero bueno, cuando nosotros somos tan disciplinados y tan juiciosos, pues continuamos haciendo. También nos invitan a que es una responsabilidad legal colaborar y participar en la implementación de las medidas de prevención de riesgos para la salud. Es decir, si a ustedes los invitan a una capacitación donde nos van a hablar de prevención de riesgos laborales, pues debemos asistir. ¿Por qué? Porque allí nos van a enseñar cómo nosotros nos debemos cuidar. Esta, por ejemplo, es un taller, es una capacitación que está haciendo su ARL Positiva, y estamos llegando a todos ustedes y estamos llegando pidiéndoles y diciéndoles, muchachos, es importante que nos cuidemos. Es importante que nosotros trabajemos en la prevención de riesgos, en la prevención de situaciones que puedan llegar a afectar nuestra salud. Pero también es importante y es nuestra obligación, esto no es negociable, es nuestra obligación cumplir con los protocolos, con los procedimientos, con los estándares de bioseguridad. Es decir, todo lo que en la empresa a mí me digan que yo debo realizar para asegurar que mi salud va a estar en perfecto estado, yo lo debo cumplir. Porque recuerden ustedes que los protocolos hacen parte del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, y el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo es de obligatorio cumplimiento. Entonces, en alguna capacitación ustedes alguna vez preguntaban, ¿y qué pasa si yo no cumplo con los protocolos de bioseguridad? Pues es algo que puede estar poniendo en peligro, puede estar poniendo en riesgo nuestra estabilidad laboral. ¿Por qué? Porque yo estoy incumpliendo procedimientos, normas y estándares que son de obligatorio cumplimiento. En otros aspectos de responsabilidad legal, en responsabilidad de los trabajadores, también tenemos mantener el puesto de trabajo en orden, aseo y, como ya lo decía anteriormente,
desinfectar. Desafortunadamente muchas veces nosotros como que decimos, ya barrí, ya limpié, ya está bien. Ok, debemos de tener cuidado. ¿Por qué? Porque también es importante y hace parte de nuestra labor mantener mi puesto de trabajo limpio de gérmenes, y eso lo hago utilizando ¿qué? Un paño con una solución desinfectante, la que ustedes quieran. Reportar el daño a las máquinas, equipos y herramientas. Si ustedes durante su proceso en la actividad que están ejecutando se dan cuenta que algún equipo o alguna máquina está presentando daños, nosotros debemos de reportarlo inmediatamente para que lo corrijan. Reportar fugas de agua, aceite, aire y o cualquier otro escape que afecte las condiciones de seguridad en el área. ¿Por qué? Porque nos podemos accidentar. Limpiar y desinfectar el puesto de trabajo en la mañana y antes de retirarse a su casa. Hoy en día muchos de nosotros estamos haciendo trabajo en casa. Si estamos haciendo trabajo en casa, entonces todos los días limpio y desinfecto mi puesto de trabajo como si estuviera en la oficina o como si estuviera en mi lugar de trabajo. Si yo tengo que ir a mi lugar de trabajo, por ejemplo, pues tan pronto yo llego, debo verificar que mi lugar de trabajo esté en perfectas condiciones, que yo pueda ejercer mi trabajo, que yo pueda desarrollar mi actividad sin riesgo a irme a enfermar o a irme a accidentar. Y obviamente esto sí que es bien importante con todo esto que estamos viviendo hoy en día, disponer los residuos sólidos de acuerdo a las políticas de la empresa. Si a nosotros nos están diciendo que, por ejemplo, todo lo que son las cáscaras de las frutas que llevamos para nuestro refrigerio en la mañana o en la tarde, deben ir en la caneca X o en la caneca Y, deben ir en la caneca X o en la caneca Y. ¿Por qué? Porque recuerden que estamos en todo un proceso de aprender a administrar nuestros peligros y nuestros riesgos. Pero si no es suficiente todo esto que hemos visto hasta acá, vamos a hablar entonces de lo que son, qué hace parte, cuáles son esas definiciones que para nosotros serían importantes cuando nosotros hablamos de los agentes biológicos. Entonces, primero vamos a definir qué es el agente biológico. El agente biológico son microorganismos con inclusión de los genéticamente modificados, como por ejemplo cultivos celulares, endoparásitos humanos, y que son susceptibles de originar cualquier tipo de infección, alergia o toxicidad. Ese agente biológico, cuando hace contacto con nosotros, ahorita más adelante vamos a ver cómo puede llegar a hacer contacto y cómo nos puede llegar a causar una enfermedad, nos puede entonces mirar que nosotros los seres humanos somos susceptibles a ellos. Es decir, nosotros no tenemos una coraza de acero para evitar que llegue ese agente biológico y nos vaya a causar una enfermedad. Definamos qué es el microorganismo. El microorganismo es toda entidad microbiológica. Recuerden que micro quiere decir que es tan chiquitico que solamente lo podemos ver a través de un microscopio. Celular o no, capaz de reproducirse o de transferir material genético. ¿Qué quiere decir esto? Que los microorganismos se reproducen y es algo muy fácil de ver. Dejen ustedes, por ejemplo, un pan húmedo en un área donde no haya una buena ventilación. Y vuelvan ustedes por ahí a las 24, 36 horas a verlo. Se van a dar cuenta que él por encima empieza a estar recubierto como de una lama, ¿cierto? Como algo que parece algodón y empieza a cambiar de color. Puede ser blanco, puede ser gris, puede ser verde, depende de lo que se está generando allí. Eso, por ejemplo, allí es un crecimiento de microorganismos, que es lo que nosotros encontramos, como nosotros decimos normalmente, hongos. Muy bien. Empezamos a encontrar hongos que empiezan a crecer. Entonces miren cómo los microorganismos pueden reproducirse y pueden llegar a afectar nuestra salud, obviamente. Y el cultivo celular, que es el resultado del crecimiento in vitro de células obtenidas de organismos multicelulares. Estos agentes biológicos obviamente tienen una clasificación. ¿Cuál es esa clasificación? Entonces, ellos se clasifican en función del riesgo de infección en 4 grupos. Vamos a mirar cuáles son esos 4 grupos. El primero, el grupo 1, poco probable de causar enfermedad. O sea, que él es mi amigo, podríamos decirlo así. Grupo 2, puede causar enfermedad y ser un peligro para los trabajadores, con poca probabilidad para que se propague a la comunidad. Es decir, puede enfermar a mis trabajadores, pero yo lo puedo controlar aquí. Quiere decir que existe
una profilaxis y un tratamiento eficaz para controlar a este grupo 2. Vamos con el grupo 3. ¿Qué nos dice el grupo 3? Puede causar una enfermedad grave en el hombre. Miren qué tan importante es esto que estamos hablando. Puede causar una enfermedad grave en el hombre y representa un peligro para los trabajadores, con riesgo de propagación hacia la comunidad. Existe profilaxis y existe tratamiento. O sea, se le puede dar manejo. Y veamos qué sucede con este grupo 4. Causa enfermedad grave que pone en peligro la salud del trabajador. Muy probable que se propague. No hay profilaxis ni tratamiento eficaz, que era lo que nos estaba sucediendo a nosotros con la pandemia, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucedió? Que llegó el virus, empezó a enfermar a las personas y no teníamos, en este momento, pues tenemos un tratamiento profiláctico que ya se está aplicando y que es la vacuna, ¿cierto? Entonces, pero fíjense cómo aquí estos agentes se clasifican en 4 grupos. Pero también vamos a mirar que además de que existe esta clasificación, que es importante que la conozcamos, sepamos o conozcamos cuáles son esas posibles fuentes de riesgo biológico. Entonces nos está diciendo que existen 3 fuentes principales de agentes biológicos. ¿Cuáles son esas 3 principales fuentes? Lo primero, los que aparecen por la descomposición biológica, es decir, cuando nosotros empezamos a dejar residuos y allí se empiezan a generar microorganismos, como vimos anteriormente, que ellos se pueden multiplicar y que están asociados a ciertas actividades, por ejemplo, ¿qué? Camales, fábricas de textiles y manejo de residuos. Importantísimo, cuando nosotros empezamos, no hacemos separación en la fuente y empezamos a depositar en la misma bolsa de basura residuos orgánicos, residuos inorgánicos, lata, vidrio, papel, etcétera, ¿cierto? Y además le agregamos agua. Recuerden ustedes que la humedad y la poca ventilación favorecen el crecimiento de ciertos microorganismos. Pero también tenemos otra fuente y es los que asocian a ciertos tipos de hábitat. Por ejemplo, ¿qué? Las bacterias presentes en las redes de abastecimiento de agua. Por eso es que nosotros periódicamente hacemos, ¿qué? Muestreo de agua, ¿cierto? Hacemos análisis físico-químicos para saber si esta agua que nos estamos tomando realmente está libre de microorganismos. Y no necesariamente tiene que ser solamente bacterias, ¿cierto? Y tenemos una tercera fuente de ese riesgo biológico y son los que proceden de individuos que hospedan a un agente patógeno. El agente patógeno, como les dije en la primera diapositiva, es aquel que es capaz de causar enfermedad. Entonces, un agente patógeno, por ejemplo, tuberculosis. Un agente patógeno que tenemos ahorita, por ejemplo, ¿qué? El COVID, muy, muy conocido por todos nosotros, ¿cierto? Pero vamos a seguir viendo que existen otros, o que tenemos otros agentes que son causantes de riesgo biológico. Entonces, ¿cuáles son esos agentes? Dentro de esos agentes nosotros tenemos bacterias, tenemos rickettsias, que es un tipo de bacteria, pero es un tipo de bacteria muy pequeña. Tenemos virus que provocan infección en el huésped, es decir, cuando ingresan a mi organismo, tengo los virus oncogénicos y los de RNA, que esos virus lo que hacen es que nos afectan a nosotros todo el tema de lo que tiene que ver con la aparición de tumores. Entonces, ahí debemos de estar también muy atentos. También tenemos los parásitos helmintos y tenemos cualquier lista y tenemos también las clamidias, tenemos los virus DNA, del DNA, que también son tumorales, tenemos los hongos, tenemos los protozoarios, tenemos los insectos. Es importante aquí que tengamos en cuenta que nosotros podemos trabajar muchas cosas, pero también debemos de analizar que cualquier lista que nosotros hagamos de agentes causantes de riesgo biológico, por más que nosotros queramos llegar, pues siempre va a ser incompleta. Y va a ser incompleta, ¿por qué? Por el ciclo vital del entorno que provoca la aparición de nuevos agentes infecciosos de tipo viral, como por ejemplo, sobre todo los virus. ¿Por qué? Porque recuerden que los virus son mutantes. Por ejemplo, el virus VIH o el virus del ébola en África o el COVID-19,
que ha estado tan de moda entre nosotros. Hace un momento les dije que íbamos a hablar de todas esas vías de transmisión, ¿cierto? De transmisión del riesgo biológico. Entonces veamos cuáles son esas vías. Los principales mecanismos que nosotros, por los cuales, a través de los cuales penetra un microorganismo a nuestro cuerpo son, primero, la inhalación, es decir, a través de las vías respiratorias altas, fundamentalmente por la inhalación o por respirar aerosoles infecciosos o partículas contaminadas con el agente infeccioso y que pueden llegar a ser transmitidas por el aire. Es decir, todo lo que entra por nuestra nariz. Pero también tenemos la ingestión, es decir, todo lo que nosotros nos comemos. Y en esta ingestión nosotros decimos que esta es originada a través de la penetración por las manos u objetos contaminados a la vía digestiva. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros estamos haciendo actividades de limpieza y resulta que nosotros muy juiciositos estamos allá haciendo nuestra actividad y nos llamaron porque llegó el refrigerio. ¿Y nosotros qué hacemos? Salimos, corre, 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 vamos a ir al refrigerio. Y se nos olvidó algo muy importante, lavarnos las manos. Nuestras manos van sucias, están contaminadas. Y nosotros vamos y agarramos el sanduchito o la empanada o el bizcocho que me están trayendo con mis manos contaminadas y me las llevo a la boca. En el momento que nosotros consumimos ese alimento, nosotros estamos consumiendo los microorganismos que estaban en nuestras manos. Y esto nos puede llevar a causar una enfermedad. También es importante que tengamos en cuenta que cuando nosotros tenemos heridas en nuestras manos, en nuestras piernas, en nuestros brazos, en la cara, en cualquier lugar, esas heridas que se presentan en la piel son un medio para que también ingresen esos microorganismos a nuestro organismo. ¿Cuándo ingresan? Cuando nosotros hacemos contacto con esas superficies que están contaminadas y yo tengo una herida abierta en mi piel. A través de él pueden ingresar esos microorganismos a nuestro organismo y causar enfermedad. También es importante que tengamos en cuenta la acupunción. ¿Qué es eso? Fundamentalmente por heridas con objetos cortopunzantes. Es decir, cuando yo estoy trabajando, por ejemplo, con un bisturí y me corto, o cuando estoy trabajando con, por ejemplo, con tijeras o con agujas y me hago punzadas en cualquier parte de mi cuerpo, queda una herida abierta. Y por esa herida, en caso de hacer contacto con una superficie contaminada, pues me va a enfermar. También puede ser con agujas, con cuchillas, bueno, en fin, hay muchas cosas con lo que puede ser. Y tenemos otra vía de ingreso del riesgo biológico a nuestro organismo y es la oftálmica. Sí, señores, es decir, a través de nuestros ojos, a través de derrames, salpicaduras o simplemente cuando alguien sale, por ejemplo, expulsado un material y hace contacto con los ojos. Pero también cuando, por ejemplo, nosotros tenemos las manos contaminadas y manipulamos, por ejemplo, el uso de lentes de contacto. Entonces yo agarro mis lentes, los retiro de mi ojo, los manipulo y me lo voy a colocar. Ahí también puedo estar haciendo que ingresen microorganismos a mi organismo. Muy bien. También debemos de tener en cuenta que, y lo vamos a ver ahorita más adelante cuando hablemos del programa de promoción y prevención, a veces nosotros no somos muy juiciosos. Cuando no somos muy juiciosos con el lavado de manos, podemos llevar a nuestro organismo, hacer que ingrese a nuestro organismo muchas de todas estas fuentes que acabamos de ver en la diapositiva anterior y que nos puedan llegar a enfermar. En la evaluación de riesgo biológico, entonces, nosotros hablamos que los principales mecanismos por los que un microorganismo penetra a un individuo son, aquí hablamos ya nosotros de la evaluación de riesgo biológico. En la evaluación de riesgo se ha demostrado y probado la utilidad, ya que esta ayuda a clarificar la percepción del riesgo. Cuando nosotros hacemos la identificación de peligro y la evaluación del riesgo y decimos de qué manera lo vamos a controlar, pues nos está dando a nosotros una ayuda muy importante frente a cuáles son los peligros y los riesgos que yo voy a intervenir prioritariamente. Pero si yo estoy, por ejemplo,
en un centro comercial y yo soy la persona que está ayudando a limpiar las superficies del centro comercial, pues seguramente yo no conozco cuál es la intervención de peligros y de riesgos. Pero entonces, ¿yo qué hago? Pues muy sencillo. ¿Qué tengo que hacer? Cuidarme todo el tiempo. ¿Cómo? Utilizando mis elementos de protección personal, lavándome las manos todo el tiempo. Si voy a comer, me lavo las manos antes de. Si tengo alguna herida, pues me voy a curar y la voy a proteger para mantenerla aislada de que ella pueda llegar a hacer contacto con algún microorganismo que pueda entrar a mi cuerpo. Ahora, que es importante que ustedes conozcan, pues que cuando hacemos nosotros esta identificación de peligros, esta evaluación de riesgos, nosotros llegamos a unos datos que son cuantitativos y cualitativos, es decir, cuántos y cuáles peligros y riesgos usted tiene. Y ellos son necesarios, pues porque con ellos es que nosotros vamos a empezar a trabajar toda la parte de los controles. Es decir, que la evaluación es de gran utilidad en la toma de decisiones estratégicas, la prevención y la planeación de los programas de promoción y prevención. Obviamente ustedes, al ser colaboradores de diferentes empresas, a ustedes los van a incluir en esos programas de promoción y prevención y ustedes deben de acudir a esas citas que les hacen para que ustedes vayan y aprendan cómo es que nosotros vamos a trabajar para preservar, mantener y mejorar la calidad de vida, tanto de ustedes como de cada uno de nosotros. También hablamos de la evaluación del riesgo biológico y aquí hablamos del análisis del riesgo, que es lo que estaba mencionando en este momento, la valoración, es decir, yo le doy un puntaje y de cómo voy a controlar el riesgo. La solución está en sus manos. ¿Usted qué tiene que hacer? Utilice sus elementos de protección personal, cumpla con los protocolos, cumpla con los procedimientos, cumpla con los estándares que le están emitiendo para que haga una buena actividad. Pero además de eso, nosotros tenemos algo, y es que hay unas enfermedades, que son las famosas enfermedades ocupacionales, y estas enfermedades ocupacionales que se pueden llegar a presentar por riesgo biológico. Entonces, ¿nosotros qué decimos? Son las enfermedades que se presentan por la exposición ocupacional o laboral a microorganismos u a otros seres vivos, con inclusión de los genéticamente modificados, cultivos celulares y endoparásitos humanos, susceptibles obviamente de originar cualquier tipo de infección, alergia o toxicidad. Entonces miren cómo aquí nos están volviendo a decir que las enfermedades ocupacionales, y se llaman así porque son causadas por la labor que nosotros desarrollamos, nos pueden llegar a nosotros a afectar, pero también, como lo acabo de decir, esa responsabilidad y ese autocuidado está en nuestras manos. ¿Cómo nos podemos proteger? Ya les dije, lavado frecuente de manos, uso de elementos de protección personal todo el tiempo. Veamos que hay unas enfermedades ocupacionales que les voy a compartir la relación aquí con la ocupación. Entonces, por ejemplo, resfriado o el resfrío, la gripa y la escarlatina. Puede contraerse en cualquier lugar. Recuerden que la gripa también es causada por un virus, ¿no? Tifoidea, angina y poliomielitis. Principalmente se puede adquirir en las ocupaciones de médicos, personal paramédico, personas que trabajan en laboratorio clínico, los patólogos, forenses e investigadores, pero investigadores que hacen actividades relacionadas con el riesgo biológico. En la hepatitis infecciosa encontramos que la ocupación que puede llegar a adquirir una enfermedad por este agente biológico, tenemos que es el personal médico y paramédico de diálisis, transfusiones sanguíneas. Hablamos también del carbunco. El carbunco es una enfermedad que puede llegar a presentarse con el personal que maneja animales o carnes, como por ejemplo cueros, pieles de animales infectados. Por ejemplo, todas estas personas que trabajan procesando el cuero, ¿cierto? Tétano. Puede ser que lo encontremos como enfermedad ocupacional en ganaderos, en manipuleo de yute, en metales oxidados o en zonas sucias. O simplemente el hecho de que uno de nosotros haga contacto, por ejemplo, con una puntilla oxidada o con un material cortopunzante que haya estado en exposición al aire y a las sustancias que pueden estar contaminadas en el medio ambiente y él hace contacto con ello y luego nosotros hacemos contacto con él y de esa forma, por ejemplo, cuando vamos caminando y nuestro zapato
pisa una puntilla que está llena de óxido y esa puntilla penetra por la planta de nuestro pie. Podemos adquirir un tétanos. O cuando nos cortamos, por ejemplo, con una cuchilla que estaba por ahí en cualquier parte en la calle y nosotros pasamos y nos corta el zapato y a la vez alcanza a cortar nuestro pie. Quiere decir eso que, sobre todo ustedes en la parte de servicio doméstico, pues tener mucho cuidado con todas estas situaciones y si esto les llega a pasar es un accidente de trabajo y lo deben reportar inmediatamente para que se haga la correspondiente investigación y obviamente pues se apliquen los controles que sean necesarios. También hablamos de la tiña, que no es otra cosa más que la dermatomicosis. Esta dermatomicosis, como su nombre lo indica, es dermatitis, es decir, una enfermedad escamosa que se produce en la piel, daño en la piel, revienta la piel, duele mucho y en algunas ocasiones puede llegar inclusive a sangrar. Este tipo de enfermedades las podemos encontrar en los ganaderos, en criadores de perros, gatos y animales domésticos. La brucelosis la podemos encontrar en personal que trabaja con ganado, con cerdo, en la crianza de mataderos y veterinarios, crianza de mataderos y veterinarios. La tuberculosis principalmente la podemos identificar en el personal médico o personal sanitario, que es personal expuesto. También lo podemos encontrar en personal que se expone a la sílice. La sílice la encontramos nosotros presente en el cemento, hacinamiento en fábricas y personas expuestas a polvo orgánico. Y obviamente el COVID-19, que lo conocemos ya por toda la tragedia que ha pasado el mundo y que hemos pasado nosotros aquí también en Colombia, y es la comunidad en general lo puede adquirir por exposición al virus. Puede ser durante la jornada laboral, puede ser durante un encuentro social, puede ser durante un transporte porque no me puse el tapabocas, porque se me olvidó, porque se me quedó, porque no me lavé las manos, por cualquier situación. Y también, obviamente, pues por el incumplimiento de todos esos protocolos de bioseguridad. Son principalmente, pues, algunas de las enfermedades que les comparto con las ocupaciones donde se puede llegar a presentar. Algunas enfermedades ocupacionales que veíamos ahorita atrás, tenemos el tétano, el carbunco y, perdón, toda la parte de la brucelosis. ¿Cómo se manifiesta? Estas son, bueno, veamos qué entornos entonces nosotros tenemos aquí comprometidos. Dentro de los entornos comprometidos tenemos el personal médico y de laboratorio. Es importante también que tengamos en cuenta aquí que ustedes en la parte de servicio doméstico están supremamente comprometidos. No importa en dónde ustedes laboren. ¿Por qué? Porque desafortunadamente, si por ejemplo ustedes están en un centro comercial, hay que extremar los cuidados. ¿Por qué? Porque al centro comercial van personas de todas las edades y que ustedes no saben con quiénes se han relacionado, cómo se han cuidado. También en los centros comerciales a veces encontramos nosotros que hay, por ejemplo, atención médica, hay consultorios. Nosotros no sabemos quién sale, por ejemplo, con una torunda de algodón impregnada en sangre y va y la deposita en cualquier lado. No sabemos, y lo hemos visto, que hay personas, por ejemplo, que también botan las agujas de las jeringas sin haberles puesto el capuchón y simplemente pasan y las depositan en cualquier lado. Entonces, veamos que estamos muy expuestos y debemos de cuidarnos y cuidarnos mucho. Dentro de todas estas personas que están expuestas a este riesgo biológico, encontramos, por ejemplo, la exposición a microorganismos como el virus, el COVID-19, el VIH, la hepatitis B, el herpes virus, la rubeola y la tuberculosis, entre muchos otros que podrían llegar a generarse allí. ¿Qué otros entornos comprometidos tenemos entonces? El trabajo en el sector agrícola se asocia a la exposición a polvo orgánico, a microorganismos suspendidos que están en el aire y que ellos pueden producir enfermedades respiratorias, porque recuerden que una de las vías de ingreso que nosotros tenemos son las vías respiratorias altas. Ellas pueden llegar a generarnos, por ejemplo, enfermedades como bronquitis crónica, asma, neumonitis, por hipersensibilidad precisamente a toda esta exposición que hay en el aire. También podemos llegar a encontrarnos, por ejemplo, con hongos predominantes en los bacilos, pseudomonas, alcalígenes, citrobacter y klebsiella, que son, digamos, que tipos de microorganismos que están presentes allí. También en los entornos comprometidos encontramos el personal de los museos y las bibliotecas. Sí, algunos de ustedes pueden trabajar en bibliotecas. Entonces, fíjense que allí también encontramos microorganismos.
¿Por qué? Porque allí en los libros encontramos, por ejemplo, moho, que generalmente están allí en los libros, porque recuerden que los libros tienen papel, el papel viene del árbol. Y recuerden que para llegar hasta allí seguramente ha habido necesidad de hacer un proceso químico para sacar la hoja y posteriormente imprimirla y demás. Entonces hay humedad. Así los síntomas habituales consisten en ataques febriles, en tiritonas, o sea, en escalofríos, en náuseas. Los hongos que más predominan en esta actividad específicamente son la Aspergillus y el Penicillium. Otros entornos que encontramos comprometidos son los laboratorios, la utilización de microscopios con los mismos lentes oculares en distintos turnos de trabajo, es decir, utilizo los mismos lentes para muchas actividades. Pueden originar infecciones oftálmicas, como ya lo había visto. Entre los microorganismos responsables se ha identificado el Staphylococcus aureus. También encontramos nosotros aquí, en la industria farmacéutica, el principal riesgo se encuentra en la utilización de extractos vegetales y animales. Y encontramos entonces que para todo eso que acabamos de ver, tenemos unos programas de promoción y prevención. ¿Cuáles son esos programas de promoción y prevención que nosotros podemos llegar a desarrollar? Uno, las medidas de prevención irán encaminadas a impedir la transmisión del agente biológico. Obvio, eso es lo que yo quiero. Yo no quiero que nadie se me enferme. ¿Qué tengo que hacer para que no nos enfermemos? Tenemos que cumplir con los protocolos, estándares y procedimientos de bioseguridad. No es negociable. Tenemos que pasar por el proceso de vacunación. Debemos de utilizar todo el tiempo las normas de higiene personal. ¿Qué es eso? Lavado de manos, todo el tiempo. Utilizar los equipos de protección personal, los lentes, los respiradores, los guantes, el calzado de seguridad. Hacer la correcta eliminación de materiales, la correcta disposición de basuras, la desinfección y esterilización del área por donde nosotros estamos trabajando o donde permanezcamos, y obviamente el aseo permanente de manos, como ya lo había mencionado. Dentro de las estrategias de prevención tenemos que hay unas que se denominan las barreras físicas. Estas barreras físicas las encontramos nosotros con el uso de elementos de protección personal. Dentro de las barreras químicas, con productos químicos como desinfectantes, por ejemplo, con los códigos de buena práctica, cumplir con todo lo que son los protocolos estándares y de bioseguridad. Con las barreras farmacológicas encontramos la vacunación. Hoy en día estamos en proceso ya de vacunarnos y de estar muy juiciosos. El manejo integral de los residuos, un programa de orden y aseo que nosotros cumplamos, que seamos disciplinados y que tomemos decisiones conscientes de cómo voy a darle disposición final a ese material. El manejo de incidentes y accidentes, reporte. Si a usted llega a tener contacto con alguna, como lo vimos antes, por ejemplo, una puntilla contaminada, una cuchilla, un elemento cortopunzante, hizo contacto con algún material que salió expedido y hizo contacto a sus ojos, todos esos son accidentes y ustedes lo deben reportar inmediatamente a su jefe inmediato para que se haga la correspondiente investigación y se tomen las acciones a que haya lugar. El manejo de alimento, todas las buenas prácticas de manufactura y el sistema de vigilancia epidemiológica que se desarrolla precisamente para trabajar en la prevención de lesiones por riesgo biológico, es decir, todo lo que nosotros debemos de trabajar. Dentro del programa de promoción y prevención también tenemos la vacuna obligatoria frente a lo que es la hepatitis B para el personal que tenga contacto directo o indirecto con la sangre u otros fluidos de los pacientes, como por ejemplo médicos, enfermeras, auxiliar de enfermería, personal de limpieza, fisioterapeutas, bueno, en fin, todo el personal que se encuentre de la salud allí. Otras vacunas recomendadas, como por ejemplo en el medio laboral, son la vacuna para la influenza, el tétanos, la varicela, la rubeola, la triple vírica, el sarampión, rubeola y parotiditis. Y también tenemos hoy en día la vacunación contra el COVID-19 que está muy de moda para toda la población. Tenemos también cubrir heridas y lesiones en las manos con apósito impermeable, como ya les había dicho, nos lavamos muy bien las manos y nos vamos a cubrir esas heridas que podamos llegar a tener en nuestras manos o en cualquier parte de nuestro cuerpo. El lavado de manos permanente no es negociable, cada día nos damos cuenta de cómo es importante estarnos lavando las manos permanentemente. Si podemos, obviamente, usar un jabón quirúrgico tipo Isodine o un agente desinfectante necesario antes y después de todo procedimiento, esto en el caso, por ejemplo, de las personas que hacen contacto con los pacientes, pero si usted que me está escuchando en este momento trabaja en un hospital, trabaja en un área de salud o trabaja
en un centro comercial o trabaja en cualquier parte donde nosotros podamos llegar a tener contacto con residuos que hayan sido excretas del cuerpo humano, por favor, utilice todo el tiempo el lavado de manos, utilice las uñas cortas, lávese muy bien la superficie debajo de las uñas, que usted esté seguro que no se está llevando microorganismos para su casa, ni que se los va a comer cuando se le olvidó el cubierto o por el afán más rico el que está en la calle, entonces una servilleta y que resulta que la servilleta se empapó de grasa y al estar empapadita de grasa, pues se salió el microorganismo acá, hizo contacto con mi alimento y yo me lo comí. El uso de tapabocas todo el tiempo y el distanciamiento social. Regio sería que no consumiéramos comida de la calle, ¿cierto? Eso sería lo mejor que nos podría llegar a pasar. Pero nuestra cultura todavía estamos en proceso de desarrollo. ¿Qué más tenemos? No tocar con las manos enguantadas alguna parte del cuerpo cuando tenemos los guantes y cuando estamos haciendo nosotros, por ejemplo, el aseo. Entonces, nos da pereza quitarnos el guante, entonces con la puntica del guante, espere que es que el ojito me rascó, espere que es que el oído, espere que es que la nariz. Bueno, dentro del programa de promoción y prevención también está prohibido fumar, beber y comer cualquier alimento en el sitio de trabajo. Eso no es negociable. No guardar alimentos en las neveras ni en los equipos de refrigeración de sustancias contaminantes o químicos. Muy usado, y ustedes saben de qué estoy hablando. Es cuando nosotros llevamos la gaseosita, el juguito, el agua o nuestro almuerzo y voy y lo guardo allá en la nevera donde hay, por ejemplo, muestras para laboratorio o donde hay alguna otra situación que nosotros debamos manejar. También debemos de tener en cuenta que no debemos encapsular agujas ni objetos cortantes o punzantes. Depositarlos en los contenedores adecuados que deberán estar siempre en el lugar de trabajo evitando su llenado excesivo. El personal sanitario que utilice estos objetos cortantes y punzantes se responsabilizará personalmente de la disposición de él. Entonces, tengamos en cuenta que eso es algo que nosotros también debemos de trabajar para evitar y para estar muy atentos de cómo le vamos a dar la disposición final. ¿Qué más tenemos? Tenemos todo lo que tiene que ver con el uso adecuado de las canecas de acuerdo al riesgo. Ya lo había mencionado, hay que tener en cuenta el color en donde nosotros vamos a depositar esos materiales. También lavarse muy bien las manos. Creo que hemos hablado mucho de lavarse muy bien las manos después de manipular materiales contaminados. Y ordenar, asear y desinfectar el sitio de almacenamiento de disposición de residuos. También es importante que nosotros tengamos en cuenta que además de todo esto, los elementos de protección personal, ¿cierto? En los elementos de protección personal, nosotros ¿qué tenemos? Tenemos los guantes de uso obligatorio cuando el trabajador maneja, por ejemplo, sangre, fluidos corporales, o instrumentos que estén contaminados con sangre. También debemos de utilizar todo el tiempo la mascarilla en la atención a pacientes con enfermedades de transmisión por vía aérea, como por ejemplo tuberculosis, meningitis, COVID-19 o riesgo de aerosoles. La protección ocular en procedimientos con riesgo de salpicaduras. Ya hemos visto que ropa de protección y zapatos cerrados. Evite deambular con los elementos de protección personal fuera de su área de trabajo. No se los lleve para su casa. Cuando usted trabaje en un área que esté contaminada, trate en lo posible de llegar y lavar esa ropa de forma separada. No la lave con la ropa del resto de la familia de su casa. Por favor, déjelo aparte. Y veamos también todo lo que tiene que ver con la desinfección y la esterilización. En la desinfección, el proceso que elimina la mayoría o todos los microorganismos sobre los objetos inanimados, con la excepción de esporos bacterianos. Se efectúa por medio de agentes químicos clasificados en 3 categorías, alta, intermedia y baja, según intensidad de la acción. En la esterilización, pues trabajamos la destrucción o eliminación completa de toda forma de vida microbiana. Puede llevarse a cabo por procesos físicos o químicos. Pero además también tenemos la identificación de todos estos recipientes, que era lo que había estado hablando anteriormente. Aquí tenemos que el material debe ser un material rígido, impermeable, tener cuidado con el tamaño, maneje el tamaño según el volumen que vaya a recolectar, y el rojo es para material biológico o contaminado, el negro para desechos anatomopatológicos, el verde para basura común no contaminada,
el beige, residuos de alimentos, desperdicios y semejantes, naranja, residuos plásticos, el blanco, depósito de vidrios, el gris, desecho de papel cartón, la púrpura, material radioactivo. Al recipiente se le debe colocar en el interior una bolsa plástica del mismo color, excepto el recipiente de sobras de alimentos. Y por último, y ya terminando con este taller del día de hoy, tenemos una frase, una información interesante que nos dejan. Afortunadamente, investigadores lograron combinar varios componentes en una misma jeringa. Imagínense ustedes que utilizáramos una jeringa para cada una de las diferentes factores de riesgo biológico que encontramos. Afortunadamente hoy es solamente una inyección. Bien, los quiero invitar a que por favor me compartan. Ok, aquí ya estoy viendo que hay algunas preguntas en el chat. Voy a dar paso entonces a nuestras preguntas. Aquí hay alguien que pregunta: ¿cómo identifico que estoy en riesgo de adquirir una enfermedad causada por riesgo biológico? Ok, buena pregunta. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo te vas a dar cuenta que estás en riesgo de adquirir una enfermedad por riesgo biológico? Primero, porque no te lavas las manos. Segundo, porque no utilizas los elementos de protección personal. Tercero, porque estás trabajando en un área contaminada y estás trabajando en un área donde ustedes fácilmente pueden identificar, por ejemplo, acumulación de residuos sólidos como basuras, por ejemplo. Si están en un hospital, las excretas de los pacientes, por ejemplo, también si llegan a manipular basuras, esto, por ejemplo, para el caso de las personas que hacen la recolección de basuras y demás. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros para evitar que me vaya a enfermar? Pues obviamente cumplir con los protocolos, utilizar todos nuestros elementos de protección personal, lavarnos muy bien, no lavar nuestra ropa con la ropa de mi familia y no andar yo por todas partes con mis elementos de protección personal. ¿Listo? Espero haber resuelto tu pregunta. Por aquí hay otra pregunta y me dice, ¿cómo puedo solicitar que me entreguen los elementos de protección personal para el trabajo que tengo que desarrollar? Bueno, ustedes vieron y les comenté, el decreto 1072 del 2015 en el artículo 2.2.4.6.8 nos habla de las responsabilidades del empleador. Y dentro de esas responsabilidades del empleador nos dice que él está obligado a entregarme los elementos de protección personal. Entonces tú solamente debes de ir donde tu jefe inmediato y solicitar la entrega de los elementos de protección personal que te los van a entregar de acuerdo a la gestión que vas a realizar. ¿Listo? Y por último, espero haber resuelto tu pregunta. Por último, hay por aquí otra pregunta que dice, ¿qué pasa cuando las personas no quieren cumplir con los protocolos de bioseguridad? Bueno, buena pregunta, lo había hablado ya en el taller y les había dicho que los protocolos de bioseguridad hacen parte de nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y por hacer parte de nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, se convierten en cumplimiento obligatorio. Muy bien, en cumplimiento obligatorio. Entonces, cuando alguna persona no quiere cumplir con los protocolos de bioseguridad, seguramente lo van a llamar a un proceso disciplinario, seguramente le van a llamar la atención y seguramente le van a pedir que los utilice todo el tiempo. Recuerden que dentro de nuestras funciones y responsabilidades en el artículo 2.2.4.6.10 del decreto 1072 del 2015 está el hacer todos estos tipos de reportes y cumplir con las normas y procedimientos. ¿Listo? Bueno, mi querida Lina, te doy paso. Muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado el día de hoy. Qué rico haberlos tenido, como se dieron cuenta y les dije al principio, este es un taller que es absolutamente interesante. Espero haberles podido aportar algo y nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias a todos ustedes por su participación, gracias por su pregunta. Los veo muy pronto. Hasta pronto y que tengan un feliz día.